Bueno, nosotros continuamos. Continuamos. Y el contexto internacional sigue siendo lo que hoy se impone acá en nuestro programa en el día de hoy, porque bueno, es que nosotros hoy día también estamos en la comunidad internacional y sobre todo aquí en Latinoamérica. El que no conoce a Venezuela ya sabe dónde queda. Sí, ya sabe dónde queda exactamente. Para ello vamos a estar con uno más que conocido acá en nuestra casa, porque es parte de nuestro equipo de acá de Ecovisión, como es el internacionalista Luis Galo, profesor universitario, abogado. Con él estaremos conversando varios aspectos. Yo quiero hablar con el tema, arranco Venezuela y sobre todo lo de este adelanto del proceso electoral de elecciones para el 22 de abril y la respuesta que ha tenido la comunidad internacional. Sobre todo, bueno, un pronunciamiento muy claro del presidente de Colombia, también el tema de que, bueno, a mí me sorprende mucho que aquí el presidente de la República que va a la reelección dice, bueno, yo creo que el lunes van a hablar de la... Y entonces, bueno, mágicamente se da si se dan las cosas y le informa a la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente a su vez, bueno, le dice que el CNE tiene que nombrar la fecha y así se dio. Todo enmarcado en un diálogo y un acuerdo firmado unilateralmente. Que no tampoco se entendió. Sí, fíjate, esa es una de las principales razones por las cuales se ha cuestionado el anuncio hecho el día de ayer por la rectora, presidenta del CNE, Isabel Lucena, que fija la fecha del 22 de abril como ya la definitiva para las elecciones, porque ese era uno de los temas quizás más importantes de los que se estaban discutiendo en la República Dominicana. Es cierto que había avances importantes y acuerdos ya en materia del tema de los presos políticos, el canal humanitario, pero los dos puntos principales donde hubo mayor controversia eran definitivamente el tema que tiene que ver con el reconocimiento tácito o expreso de la Asamblea Nacional Constituyente y la fecha fijada para las elecciones presidenciales que fueron adelantadas, como se sabe, por petición de la Asamblea Nacional Constituyente, que puso a la oposición democrática a la defensiva, la consigue descolocada, aunque si bien es cierto también, Pablo, que el año pasado muchos sectores de la oposición pedían insistentemente adelanto o elecciones bajo el argumento de que para salir de la crisis había necesariamente que salir del presidente Nicolás Maduro. Lo cierto del caso es que se considera que estas elecciones convocadas con tanta precipitación son unas elecciones que se colocan en desventaja a un factor importante que en este caso es la oposición, bien sea la que está representada en la mesa de la Unidad Democrática o en otros factores que si bien no forman parte formalmente de la mesa, igualmente son partidos de oposición, hay bastante, inclusive se mencionan varios candidatos. Lo cierto es que yo creo que la oposición tiene que decidir ya, lo más pronto posible, si efectivamente va a ir o no va a ir a esta elección. Pero se supone que hoy va a suceder eso. Las condiciones también, muchas de las cuales estaban siendo exigidas por la oposición, entre ellas la observación internacional, habían sido acordadas por el gobierno. Eso hay que decirlo. Yo creo que también hay que ser responsables a la hora de manejar la información. El gobierno prácticamente, como te dije, el atraso o la discrepancia se centra en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y la fecha de las elecciones. Inclusive Jorge Rodríguez dijo hace un par de días que ellos las únicas exigencias que habían hecho era una relativa por cierto tema que incluyeron a última hora, que quizás como que tiene que ver con el diferendo con Guyana, en el cual se pedía que la oposición expresamente rechazara la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar este tema a la Corte de Justicia Internacional, bajo el alegato de que existen unos procedimientos ya acordados para resolver este diferendo por otras vías. O sea, se había establecido, se había acordado en el marco de las negociaciones entre Venezuela y la República Cooperativa Guyana de que no se iba a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, sino que se iban a utilizar los otros mecanismos que están contenidos en los acuerdos ya suscritos por ambos países. Y bueno, ese era un acuerdo relativo, y el otro era el reconocimiento al resultado de las elecciones, es decir, que se emplazaba a la oposición a garantizar el reconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales, a lo que según Jorge Rodríguez se negó la mesa o la representación de la oposición en República Dominicana. Eso era que ver, me imagino que cuando algún vocero de los integrantes de la mesa y de la oposición que negociaron den información, bueno, dirán si eso es cierto o no. En todo caso, yo no veo ningún inconveniente en reconocer por adelantado el resultado de unas elecciones, porque se supone que si tú las reconoces bajo condiciones como que se tienen que celebrar, aunque tú las reconozcas hoy. Si yo digo, yo me comprometo a respetar el resultado de las elecciones del 22 de abril, ya las evidentemente que no las estoy aceptando, pero siempre y cuando se celebren bajo condiciones de transparencia sometidas. ¿Pero qué va a determinar eso? Porque cuando se habla de transparencia... Precisamente el desarrollo del proceso, habría que esperar el desarrollo del proceso y también la observación internacional que envía
a sus representantes también coayudan a la hora de determinar si efectivamente el proceso se desarrolló con normalidad, porque puede ser que tú vayas a un proceso y el golpe de gobierno, bueno, hace lo que a última hora, por ejemplo, el CNE cambia la ubicación de las mesas, grupos armados o paramilitares, como ha ocurrido frecuentemente en Colombia, impiden el ejercicio efectivo del derecho al voto, amenazan a los votantes, a los electores, se producen apagones, no llegan las máquinas, o sea, son circunstancias que se pueden presentar en el desarrollo de una elección que la viciarían. Entonces, el hecho de que yo haya dicho, bueno, yo me comprometo a acatar los resultados, supone que yo me comprometo a acatar los resultados que reflejen efectivamente la voluntad del electorado en un proceso electoral que se desarrolla con normalidad. O sea, eso no puede a mí atarme a decir, bueno, yo tengo que reconocer el resultado bajo cualquier circunstancia, sobre todo en unas tan graves como las que se podrían producir. Ahora, desde esa vista internacional, hemos visto a lo largo de todo este proceso reciente de diálogo, pues muchas quizás conjeturas, críticas que tenían que ver primero con lo lejano, ¿no? De no hacerlo directamente acá en Venezuela, el misterio que había, que sí que no, y siempre se filtraban fotos, abrazos, qué sé yo. Pero quizás lo que siempre se ha cuestionado es el hecho de que de parte y parte, pues siempre se quieren los extremos, no hay como un punto de quiebre o un punto medio en cuanto a poder negociar, por ejemplo, el tema de los presos políticos o que de alguna manera pues se reconozca el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero muchas personas a lo largo de toda esta movida han perdido el tema, quizás el interés con el tema de lo electoral. ¿Para qué vamos a ir a unas elecciones si estamos en las mismas condiciones? La misma oposición es la que ha hecho quizás allí un disco ya rayado de lo que es que, bueno, a través de las elecciones se va, esta vez sí, ¿cuántas veces hemos escuchado lo mismo? Y si seguimos quizás de manera avasallante en una crisis que nos está haciendo la vida más difícil a cada uno. Pero se habla de la presión internacional, la presión. Ya lo bueno es que la presión ya está haciendo. ¿Qué hace una presión internacional y estas sanciones individuales? Ha sido hasta contraproducente la posición que han fijado voceros de algunos gobiernos, entre ellos el secretario de Estado norteamericano, en el sentido que ellos no van a reconocer las elecciones cuando todavía se estaban desarrollando en ese momento las conversaciones en República Dominicana. Con respecto al lugar, bueno, eso es una cosa que es muy frecuente. El proceso de paz celebrado en Colombia se desarrolló en La Habana. Hay muchas razones para ello, bueno, y hablando, por cierto, de un proceso exitoso que refleja el grado de compromiso que al final tuvo la sociedad colombiana con un conflicto que por más de 50 años desangró a ese país. Mira, no es fácil superar la sangre, el dolor y toda la tragedia que significó para Colombia la lucha armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia contra el gobierno establecido. Nosotros no hemos llegado a ese extremo todavía. O sea, nosotros estamos en este momento en mucha mejor posición de la que estaba en Colombia cuando estaba negociando su proceso de paz, en este caso entre el gobierno de Santos y la guerrilla. Y bueno, y se celebró exitosamente, y eso implicó una serie de concesiones, entre ellas una figura que es muy interesante, que se ha desarrollado muy bien por parte de los expertos en derecho en Colombia, que es la justicia transicional, que es la que efectivamente se va a aplicar para juzgar precisamente todos esos delitos que se cometieron en el marco de un conflicto armado donde no se puede aplicar la justicia penal ordinaria. Ha habido, por ejemplo, en el caso de Colombia, muchas críticas con relación a la candidatura de Timochenko, pero eso fue lo acordado. Se acordó precisamente eso, porque bajo ese o balas o votos, y se acordó que la guerrilla se iba a desarmar, se iba a incorporar a un proceso de paz y se iba a integrar a la vida civil a través de la lucha política, es decir, a través de los procesos electorales, y eso es lo que se está haciendo. Todavía no se ha empezado a aplicar la justicia transicional, pero ellos se han comprometido a aceptar someterse a esa jurisdicción especial que se creó precisamente en el marco de los acuerdos de paz. Y eso tiene que servirnos de ejemplo a nosotros, sobre todo para las personas que se mostraron contrarias al diálogo, que acusaron a factores de la oposición que han venido combatiendo en contra del gobierno con mucha fuerza desde hace bastante tiempo. Los acusaron o siguen acusando inclusive de traidores, de haberse entregado, de haber negociado con el gobierno del presidente Maduro una serie de acuerdos para salvaguardar posiciones políticas, cosa que no es cierta. Yo creo que le hace un grave daño precisamente a la oposición esa pelea, esa descalificación permanente, inclusive con figuras tan conocidas que asoman hoy, que no se ha decidido todavía en este momento si se va o no las elecciones en conjunto. Bueno, figuras nombres que han surgido como posibles candidatos presidenciales, el de Henry Falcón, el mismo Henry Ramos. Hay algunos, Luis, que piensan en el tema de que, bueno, hay que tomar en consideración los últimos dos procesos, tanto el municipal, el regional como el municipal, la baja participación o la muy alta abstención. Tú escuchas en la calle y algunos, bueno, todavía dicen que está como todo muy frío para un tema de un proceso electoral. Claro, apenas está la
fecha. Hay buenos argumentos a favor y en contra Sí. de él. Por ejemplo, Enrique Capriles se enfrentó a Nicolás Maduro en un proceso sobrevenido ocasionado precisamente por la Después. muerte del presidente Hugo Chávez. Así es. Se convocó sobre la marcha, bueno, porque precisamente había que convocarlo en un lapso perentorio que era Sí. establecido por la Constitución, dado que se presentó la falta absoluta del presidente, en este caso Chávez, por su fallecimiento. Y nosotros, la oposición fue a unas condiciones de una desventaja, primero por el corto tiempo para la campaña electoral, segundo, las condiciones del país eran mucho mejores que las que estamos padeciendo nosotros ahora en este momento. O sea, esta crisis ya se presentaba una inflación acentuada, pero no estábamos en esta crisis hiperinflacionaria, esta escasez, este desabastecimiento, toda esta tragedia que estamos viendo, este colapso de los servicios públicos, estaba todavía muy fresca y muy querida la figura del presidente Chávez. El gobierno aprovechó precisamente todos esos actos fúnebres, toda esa pompa con la que se celebró el efecto ese del sentimiento, fallecido sí. mandatario. Explotaron ese sentimiento de la gente, bueno, y aún así Maduro se impone por, creo que fueron menos de 140.000 Sí, votos contra sí. Enrique Capriles, que por cierto no era un gran candidato tampoco. ¿Y qué en lectura esa- le podemos dar a ese Somos Venezuela que ayer se presentaba a toda Venezuela como esa plataforma electoral y pareciera Mira, ser que a un lado ahora el proyecto... Sí, Eso es fuera del muy buena- PSUV. Es una muy buena estrategia electoral del gobierno que sabe que mira, hoy no hay ninguna duda que la mayor parte de los venezolanos, puede ser 75, 80% están en contra de este gobierno, están descontentos con esta gestión. Y bueno, y eso se explica muy fácilmente por la situación que estamos viviendo: hiperinflación, aumento de la inseguridad, colapso de los servicios públicos. Aquí se va la luz a cada rato. Yo estuve casi No lo diga 25 mucho, horas, porque se nos puede ir el- 25 horas sin luz, Sí. aquí cerquita, Aquí porque se cerquita. trataron de robar unos cables. Entonces, el agua la racionan permanente. Nos acostumbramos ya a vivir bajo racionamiento de agua, bajo una escasez permanente de alimentos, de medicinas. Las medicinas cuando se consiguen están incomprables. Los precios son una cosa de, bueno, yo creo que hay bastante material sobre eso. Se ha hablado hasta el cansancio sobre la situación que estamos padeciendo todos los venezolanos. Y eso, por supuesto, genera un rechazo en la mayor parte de la población a las pretensiones de reelección del presidente Maduro, en el entendido que no ha dado ni va a dar tampoco, ya son 19 años, y este gobierno, bueno, que hace que algunos extrañen el mandato del presidente Chávez, no ha dado ni va a dar tampoco con soluciones a los graves problemas que estamos padeciendo todos. ¿Y lo del partido, tú dices que es una buena Entonces, eso es una estrategia como para deslindar un poquitico, como para introducir un elemento novedoso, decir, mira, ya este no es el chavismo tradicional, ya no es el rojo, ya no es el PSUV, que Y un aquí hay partido espacio también que para cuenta todo. con un gran rechazo. Esto es como decir, bueno, estamos haciendo una especie de reconversión, esto es una fuerza distinta, más amplia, mucho más Y hasta separarse de esos democrática. disidentes que han salido en el camino, ¿no? Hasta separarse, exactamente. Entonces, es una estrategia que yo considero que es efectiva, pero mira, yo creo que la Sí. gente ya está cansada y conoce. Y la sabe participación, que es más de lo Luis. mismo. Eso Y la simplemente- participación, Luis. O sea, Mira, ¿tú crees que la gente vaya en este momento? Es que yo creo que primero que definir si se va o no. Hay que No sé. ver exactamente cuáles son las Si tú fuese, condiciones. si a ti te tocara asesorar a la Mesa de la Y Unidad decidir. Democrática y decidir, Mira, yo para serte franco, en este momento, si tú me preguntas y si me pides una respuesta, todavía no la tengo. O sea, sobre, de verdad te lo digo con mucha frecuencia, porque yo tengo todavía que... Y precisamente dije que iba a aprovechar estos días que vienen del asueto, también de carnaval, para manejar cierta información que todavía no tengo. Yo quisiera ver, por ejemplo, leer cuáles los acuerdos que Realmente. se hicieron, a los Sí, que se nada dio más lo esa- saben porque ellos. hay mucha información dispersa que uno no puede corroborar. Efectivamente, hasta dónde se dio el gobierno, hasta dónde el gobierno ofreció garantías para que se pudiese desarrollar un proceso electoral transparente. Se iba a permitir o no la observación internacional y de organismos comúnmente acordados, porque no podíamos permitir únicamente, por ejemplo, no viene la observación de los países del ALBA, que todos sabemos que son aliados del gobierno, ¿no? Se supone que, bueno, que venga una observación o un grupo de observadores del Grupo de Lima o de organizaciones internacionales que están también lo suficientemente calificadas para observar este tipo de procesos. Se va a respetar los circuitos, o sea, no se va a estar haciendo lo que se hizo en la Sí, última que la última elección, modificaron. que modificaron y trasladaron mesas del norte de Valencia al Sí. sur. Todo esto con miras a dificultad. Se va a permitir el registro electoral o la actualización del registro electoral de los venezolanos que están en el exterior, que son cientos de miles de venezolanos, básicamente de oposición, porque precisamente la razón que los llevó a irse del país fue, bueno, huir de esta situación que estamos viviendo aquí en Venezuela. Bueno, esas son cosas que hay que ver si el gobierno las iba a permitir para precisamente garantizar una elección transparente, libre, verdaderamente democrática, que refleje efectivamente la voluntad del electorado. Eso por una parte. Entonces, son elementos que yo todavía no los tengo a mano, más allá de informaciones dispersas, y como se dice, estamos viviendo la era de la posverdad, hay mucha información inexacta. Entonces, yo en este momento, francamente te lo digo, si tú me preguntas, mira Luis, tú eres partidario de ir
o no o participar o no en estas elecciones, no podría darte una respuesta definitiva. Tengo mis dudas, como te dije, hay muy buenos argumentos a favor de participar. Uno como demócrata por principio cree en la institución del voto, de la elección, pero también hay muchas razones de peso como para no ir. Lo importante yo creo que es que se deben analizar bien todas estas cosas que están allí sobre la mesa, esta información, estos elementos, y tomar una decisión en conjunto. Yo creo que lo que sí no podemos hacer nosotros es ir divididos, es decir, que un sector de la oposición diga, nosotros vamos e inclusive presenten un candidato como ocurrió ahorita con presidencial. Exactamente. Y fíjate tú lo que pasó, y buen ejemplo, y bueno que lo mencionas. Nosotros fuimos a unas elecciones de gobernadores en la cual no participaron importantes partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática. De hecho, bueno, entre comillas, porque muchos factores de esos partidos que no participaron estaban apoyados. Así es, pero por lo menos formalmente ni Acción Democrática, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular participaron como partidos políticos, aunque como tú bien lo notas, muchos dirigentes de esos partidos apoyaron diversas opciones pero que estaban sobre la todos mesa. Están arrodillados porque los que son de oposición, que fueron y dijeron sí, reconozco la Asamblea Nacional, están de manos cruzadas porque ahora tienen un gobierno paralelo. Y los que son súper socialistas, chavistas, están de manos atadas porque la inflación se los está comiendo y no dan respuesta. Lo digo yo por todos los mensajes que la gente envía acá solicitando conocer al alcalde de Naguanagua, de Valencia, de Los Guayos, de Guacara, y bueno, pare de contar. Yo creo que cada quien en su casa ya tiene la decisión. Y lo más triste es que mientras que los políticos están viendo a ver cómo termina quizás el tema, el panorama, tú allá, yo aquí, pues muchas personas nos escriben que los niños se están desmayando de hambre. Sí, porque también se percibe una desconexión. Mucha gente percibe que mientras está padeciendo todas estas calamidades que vivimos, mientras tiene que ocuparse de ver cómo consigue determinados medicamentos, determinados alimentos, cómo sobrevive con este colapso de los servicios por el transporte, por ejemplo, que no se termina de resolver pese a las promesas del gobernador, no el gobernador Rafael Lacaba. Dice, bueno, y estos tipos, refiriéndose a los políticos, bueno, y estos están discutiendo en República Dominicana y hablando si van o no van, o hablando de temas que para ellos en su vida, o que para una gran parte de los ciudadanos en su vida cotidiana parecieran no tener mayor importancia dada la situación que estamos viviendo, pero yo creo que hay que acostumbrarse a que eso es parte de la política. Nosotros tenemos que, más allá de nuestra circunstancia personal, pensar en el país. Y yo creo que en ese sentido, y es lo que yo hago, es un llamado a esa inmensa mayoría de venezolanos que hoy ya estamos convencidos de que con este gobierno no hay posibilidad de salir de la crisis por incompetencia, por incorrupción, por razones que sobran aquí. Podríamos pasar un día analizando las razones por las cuales ya con este gobierno definitivamente Venezuela no tiene posibilidad de recuperarse. Bueno, hay que hacer un ejercicio de tolerancia y sobre todo, mira, y tratar de ir, yo ahora sí creo que hay que ir unidos, hay que enfrentar esta crisis unidos, pensando, como te digo, primero en el país, no en intereses personales, intereses partidistas, intereses grupales. Yo creo que eso es importante. Y bueno, y también ir ofreciendo ya soluciones. Todos tenemos, yo creo que hasta el más desinformado de los venezolanos tiene ya un diagnóstico más o menos bastante acertado de lo que está pasando, lo que está padeciendo, porque lo vive diariamente. Lo vive. Pero yo creo que ya es hora de aportar soluciones, a ver cómo vamos a hacer para salir de esta crisis política, social y económica que nos está agobiando todos. Gracias por acompañarnos hoy. Luis Galo, abogado internacionalista, bueno, dándonos hoy un poco de esa... Sabroso el programa de hoy por muy poco tiempo. Sí, pasó muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Se les quiere mucho. Nos vemos el próximo martes, ya en vivo a las 12, pero bueno, feliz noche a todos. No, martes no. Ay, no. El martes es carnaval. Menos que tú el jueves, el próximo jueves, menos que tú vengas a trabajar. Muchachos, aprobado. Aprobado. Esa frase, aprobado. El director dice que no, que tiene una fiesta. Sí. Bueno, pues, hasta el jueves. Hay que descansar, hay que disfrazarse de descanso. Así es. Para sacar la cuenta y ver qué es lo que de verdad nos está conviniendo, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, a ver cuál es la conclusión que vamos a tener al final, si se va o no se va. Y para los que tienen duda, aquí nos quedamos, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Se les quiere. ¿Oíste, Joven? Chao, chao.